La Habana, marzo de 2024. Acela Sánchez Torres, de 87 años, está sentada en el estudio de su hermana mayor. Las paredes llenas de fotografías en blanco y negro. Celia con uniforme militar. Celia junto a Fidel Castro. Celia al lado de Ernesto Che Guevara. Pero en ninguna de esas imágenes Celia está sonriendo completamente. Siempre hay algo en sus ojos, un secreto guardado detrás de la mirada. Acela mira directamente a la cámara. Sus manos tiemblan mientras sostiene una vieja fotografía. No es el temblor de la edad. Es el peso de 57 años de silencio que está a punto de romper. Jerjes Che ve Fidel y Vilir. Todo el mundo conoce al Che y a Fidel. Pero nadie conoce realmente a Celia. Hoy voy a contar la verdadera historia de mi hermana. Porque Celia guardó un secreto durante toda su vida. Un secreto que, si lo hubiera revelado, habría destruido la revolución. Y para ella, la revolución siempre fue más importante que su propio corazón. Acela coloca la fotografía sobre la mesa. Es una imagen de 3 personas jóvenes en las montañas. Celia, Che y Fidel. Están sonriendo. Parecen hermanos. Parecen invencibles. Pero Acela sabe lo que la cámara no pudo capturar. La tensión invisible entre esos 3 corazones. La historia comienza en 1957, cuando Celia Sánchez tenía 37 años y ya era una leyenda en la resistencia contra Batista. Ella no esperaba que los hombres hicieran la revolución. Ella la organizaba desde las sombras, moviendo armas, dinero, hombres. Cuando Fidel y sus guerrilleros llegaron a Sierra Maestra después del desastroso desembarco del Granma, fue Celia quien les salvó la vida. Acela se levanta lentamente y camina hacia una ventana. Afuera, La Habana sigue siendo La Habana, pero ella está en otro tiempo. La primera vez que Celia vio a Ernesto Guevara, él estaba tendido en el suelo de una choza, con fiebre y una herida infectada. Celia entró con vendas y medicamentos. Che abrió los ojos y la miró, no como los otros hombres la miraban. La miró como si reconociera algo en ella. Che le preguntó si era doctora. Celia le respondió que no, que era estratega, pero que en ese momento también era su enfermera. Che sonrió. Le dijo que no parecía una estratega. Celia le respondió mientras limpiaba su herida que los estrategas no tienen que parecer nada, solo tienen que ganar. Esa conversación duró apenas unos minutos, pero algo se encendió entre ellos, una chispa de reconocimiento mutuo. 2 personas que habían decidido que cambiar el mundo valía más que su propia vida. Pero entonces Fidel entró en la choza. Vio a Celia inclinada sobre Che, vio la sonrisa de Che, y algo cambió en su expresión, un músculo que se tensó en su mandíbula. Fidel llamó a Celia. Le dijo que necesitaban hablar afuera. Ahora Celia se levantó, se limpió las manos en su uniforme y salió detrás de Fidel. Che los observó irse. Y en ese momento, en esa choza húmeda de Sierra Maestra, algo se estableció sin que nadie lo dijera en voz alta. Había 3 personas, pero solo 2 podían estar cerca. Acela vuelve a la mesa y toma otra fotografía. Esta es de 1959 después del triunfo. Fidel es el nuevo líder. Che es comandante. Y Celia es oficialmente la asistente personal de Fidel. Pero todos saben que ella era mucho más. La memoria de la revolución. La organizadora. En esos primeros meses, Che y Celia trabajaban juntos constantemente. Acela recuerda que Celia llegaba a casa tarde, con los ojos brillantes, hablando de las ideas de Ernesto. Con Fidel, Celia era eficiente, leal, precisa. Con Che, Celia era viva. Una noche, Celia llegó a casa más tarde que nunca. Acela vio que su hermana tenía algo en la mano, un papel doblado. Celia lo guardó rápidamente. Pero Acela alcanzó a ver algo escrito a mano. Días después, Acela encontró ese papel entre las páginas de un libro de José Martí. Lo abrió. Era un poema. La caligrafía de Ernesto Guevara. Las palabras decían algo sobre el humo que se apaga y un nombre que permanece en la garganta. Acela volvió a guardarlo exactamente donde lo encontró. Pero esa misma semana, algo más sucedió. Celia estaba en su oficina en el palacio. Era tarde. Estaba leyendo ese mismo papel cuando escuchó la puerta. Era Fidel. Celia escondió el papel rápidamente. Fidel se acercó. Le preguntó qué estaba leyendo. Celia le dijo que eran informes.
Fidel se quedó mirándola. Luego le preguntó cuándo Che le había escrito algo. Celia se quedó inmóvil. Le respondió que Che no le había escrito nada. Fidel se acercó más. Puso su mano sobre el escritorio. Le dijo que eso estaba bien, que era mejor así, porque Celia era parte de la revolución, y la revolución le pertenecía a él. Celia entendió en ese momento que Fidel no la estaba protegiendo, la estaba reclamando. Acela vuelve a sentarse. Su voz se quiebra cuando habla. Mi hermana nunca me contó lo que sintió esa noche, pero años después, cuando estaba enferma, me dijo algo. Me dijo que en 1959 ella pensaba que era libre, que había hecho una revolución para ser libre, pero esa noche entendió que había cambiado un tipo de prisión por otro, y que esta prisión tenía la forma de dos hombres que la amaban, uno con palabras, otro con poder, y ninguno le preguntó qué quería ella. La cámara se acerca a la fotografía sobre la mesa, los tres rostros jóvenes mirando hacia el futuro, sin saber que en pocos años uno estaría muerto en Bolivia, otro gobernaría Cuba durante medio siglo, y la tercera moriría en silencio, llevándose su verdad a la tumba. Pero antes de eso, hubo un momento en 1965 que cambió todo, cuando Fidel llamó a Che a su oficina, cuando le dijo que era hora de irse, de llevar la revolución a otros lugares, a cualquier lugar que no fuera Cuba, a cualquier lugar donde no estuviera cerca de Celia. Acela cierra los ojos. Cuando los abre, hay lágrimas. Ese día mi hermana supo lo que Fidel había hecho, y supo por qué, pero no dijo nada. Porque si hablaba, tendría que elegir, y si elegía, la revolución se rompería. Así que Celia hizo lo que siempre hizo. Se quedó en silencio, y dejó que Ernesto Guevara se fuera, para siempre. Acela se levanta lentamente y camina hacia una ventana. Afuera, La Habana vive su ritmo habitual, pero ella está en otro tiempo, en los años que siguieron al triunfo. Entre 1960 y 1962, Che y Celia trabajaban juntos casi todas las noches en el Ministerio de Industrias. Oficialmente, Celia seguía siendo la asistente de Fidel, pero Ernesto la necesitaba para sus planes de llevar la revolución más allá de Cuba. Celia era la única que entendía completamente su visión. Acela recuerda esas noches. Celia llegaba a casa después de medianoche, con mapas doblados en los bolsillos. Mapas de Bolivia, Perú, Argentina. A veces llegaba con los ojos rojos, no de cansancio, sino de algo que no podía nombrar. Una noche de 1961, Celia llegó diferente. Se sentó en la cocina y se quedó mirando la pared. Acela le preguntó si había pasado algo. Celia tardó en responder. Finalmente dijo que Ernesto le había preguntado si ella creía que la revolución y el amor podían existir al mismo tiempo. Celia no le había respondido, porque no sabía la respuesta. Acela le preguntó por qué esa pregunta. Celia dijo algo que Acela nunca olvidaría. Dijo que Ernesto era el único hombre que la había visto completa. No como la asistente de Fidel, no como la organizadora invisible. Ernesto la veía como alguien con ideas propias, con sueños propios. Y eso era peligroso, porque cuando alguien te ve así, empiezas a creer que mereces ser vista. Los meses pasaron, y la cercanía entre Che y Celia se hizo más evidente. No eran amantes en el sentido tradicional. Nunca hubo escándalos, pero había algo entre ellos más profundo. Una conexión intelectual y emocional que los hacía inseparables. Cuando Che daba discursos sobre el hombre nuevo, Celia estaba en la primera fila. Cuando Celia organizaba las brigadas de alfabetización, Che era el primero en apoyarla. Pero Fidel veía. Fidel siempre veía todo. Acela vuelve a su asiento lentamente. Toma otra fotografía. Esta es de 1962, durante la crisis de los misiles. Fidel está en el centro, rodeado de asesores soviéticos. A su derecha está Che. A su izquierda, Celia. Pero si miras con atención, puedes ver que Che y Celia están intercambiando una mirada por encima de la mesa. Una mirada que dice más que 1000 palabras. Durante la crisis de los misiles, Ernesto quería que Cuba lanzara los cohetes nucleares contra Estados Unidos. Estaba dispuesto a que la isla entera desapareciera con tal de golpear al imperialismo. Fidel se negó.
Aceptó que los soviéticos retiraran los misiles a cambio de garantías de no invasión. Esa decisión rompió algo en Ernesto. Él vio la decisión de Fidel como una traición a los principios revolucionarios, como elegir la supervivencia sobre la victoria absoluta. Esa noche, después de la reunión donde todo se decidió, Ernesto buscó a Celia. La encontró sola en su oficina. Acela sabe esto porque Celia se lo contó años después, en uno de esos momentos de debilidad cuando la enfermedad la hacía vulnerable. Ernesto entró sin tocar la puerta. Tenía el uniforme desarreglado y los ojos brillantes de rabia y desilusión. Le dijo a Celia que Fidel había cambiado, que el Fidel de Sierra Maestra se había convertido en un político, en alguien que calculaba riesgos y beneficios. Celia no dijo nada al principio. Sabía que Ernesto tenía razón en parte, pero también sabía que Fidel había salvado a Cuba de la aniquilación nuclear. ¿Qué era más importante? ¿La pureza ideológica o la supervivencia de millones de personas? Finalmente le dijo a Ernesto que tal vez ambos tenían razón, que tal vez la revolución necesitaba tanto idealistas como pragmáticos, gente dispuesta a morir y gente dispuesta a negociar. Ernesto la miró durante un largo rato. Luego le dijo algo que cambió todo entre ellos. Le dijo que ella era la única persona en Cuba que entendía realmente lo que él sentía, que con todos los demás tenía que fingir, actuar como el comandante invencible, el guerrillero sin miedo. Pero con ella podía ser simplemente Ernesto, un hombre cansado que empezaba a dudar si valía la pena seguir luchando. Celia sintió algo quebrarse dentro de ella en ese momento, porque vio en los ojos de Ernesto lo mismo que ella sentía, una soledad tan profunda que ni siquiera la revolución podía llenarla. Se acercó a él, no lo abrazó, no lo besó, simplemente puso su mano sobre su brazo. Y eso fue suficiente, porque ambos entendieron en ese momento que había algo entre ellos que nunca podría ser expresado completamente, algo que tendría que permanecer en el silencio. Pero Fidel lo supo. Tal vez alguien le contó sobre ese encuentro. Tal vez él mismo los vio esa noche, o tal vez simplemente lo intuyó, porque Fidel siempre tuvo un instinto especial para detectar amenazas a su poder. Y esto era una amenaza. No porque Che y Celia fueran amantes, sino porque su conexión era algo que Fidel no podía controlar. Acela mira hacia la cámara. Su rostro muestra una mezcla de tristeza y rabia contenida durante décadas. En marzo de 1964, Fidel comenzó su plan. No fue abrupto, fue gradual, sistemático. Primero, empezó a enviar a Ernesto a más viajes internacionales, a la ONU, a países africanos, a China, siempre con buenas razones oficiales. Cuba necesitaba aliados. Ernesto era el mejor diplomático revolucionario, pero el efecto era claro. Cada vez que Ernesto regresaba a Cuba, Fidel lo enviaba de nuevo. Cada vez por periodos más largos, Celia se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta, pero no podía decir nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que Fidel estaba separándolos deliberadamente? ¿Basándose en qué? No había nada explícito entre ella y Ernesto. Nada que pudiera ser nombrado o acusado. Solo esa conexión invisible que Fidel había detectado y decidido destruir. Durante esos meses de 1964, cuando Ernesto estaba fuera de Cuba, Fidel se volvió más cercano a Celia. La incluía en más reuniones privadas. La consultaba sobre decisiones importantes. Le daba más responsabilidades oficiales. Era su manera de recordarle a quién pertenecía realmente. No con palabras, nunca con palabras, pero el mensaje era claro. Tú eres mía, Celia. Siempre lo has sido. Siempre lo serás. En diciembre de 1964, Ernesto regresó de uno de sus viajes. Había estado fuera 3 meses. Cuando bajó del avión, Celia estaba allí para recibirlo. Fue un encuentro breve en el aeropuerto. Ernesto la vio y algo cambió en su expresión, como si hubiera tomado una decisión durante esos 3 meses lejos de Cuba. Le dijo que necesitaban hablar, pero no allí, no donde otros pudieran verlos. Se encontraron 2 días después en un lugar que Acela nunca supo exactamente dónde era. Celia nunca se lo dijo. Pero después de esa reunión, Celia llegó a casa con los ojos hinchados. Había estado llorando. Acela nunca había visto a su hermana llorar, ni siquiera en los momentos más difíciles de la guerra. Pero esa noche, Celia lloró. Acela le preguntó qué había pasado.
Celia tardó mucho en responder. Finalmente le dijo que Ernesto le había pedido que se fuera con él, que estaba planeando dejar Cuba, que iba a ir a África, tal vez después a América del Sur, que quería llevar la revolución a otros lugares, y que quería que ella fuera con él. Acela recuerda exactamente lo que sintió en ese momento, una mezcla de esperanza y terror. Esperanza porque su hermana finalmente tendría la posibilidad de elegir su propia vida. Terror porque sabía lo que significaría esa elección. Significaría abandonar todo. Significaría convertirse en enemiga de Fidel. Le preguntó a Celia qué le había respondido a Ernesto. Celia dijo que le había dicho que no podía ir. Acela le preguntó por qué. Entonces Celia dijo algo que Acela nunca olvidará. Dijo que si se iba con Ernesto, Fidel nunca los perdonaría. No a ella, no a Ernesto. Y que Fidel tenía el poder para destruir todo lo que habían construido. Que podría convertir a Ernesto en un traidor ante los ojos del pueblo cubano. Que podría borrar el nombre de Celia de la historia de la revolución. Que podría reescribir todo para que ellos dos fueran recordados como cobardes que abandonaron a Cuba. Acela le preguntó si eso era realmente lo que le preocupaba, o si había algo más. Celia la miró con esos ojos cansados y le dijo la verdad. Le dijo que lo que realmente le daba miedo no era lo que Fidel pudiera hacer. Era la elección misma, porque si elegía irse con Ernesto, estaría eligiendo el amor sobre la revolución. Y ella había dedicado toda su vida a creer que la revolución era más importante que cualquier individuo, incluyéndose a sí misma. Si ahora elegía diferente, significaría que todo había sido una mentira, que había sacrificado tantos años, tantas cosas, por nada. Así que Celia eligió quedarse. Y al hacer esa elección, eligió también el silencio. Eligió dejar que Ernesto se fuera solo. Acela se detiene. Bebe un sorbo de agua. Cuando continúa, su voz suena más firme, más enojada. Lo que pasó después confirmó todas las sospechas de mi hermana. En marzo de 1965, Fidel llamó a Ernesto a su oficina. Fue una reunión privada. Nadie más estaba presente. Duró más de 3 horas. Cuando Ernesto salió, tenía la mandíbula apretada y los ojos rojos. Fidel salió 20 minutos después, con expresión tranquila. Como si nada hubiera pasado, esa noche, Ernesto fue a despedirse de Celia. Acela estaba en la casa. Los vio desde la ventana. No se tocaron. No se abrazaron. Solo hablaron durante unos minutos en el jardín. Luego Ernesto se fue. Celia se quedó parada allí, mirando hacia donde él había desaparecido. Se quedó así durante casi 1 hora, inmóvil. Cuando finalmente entró a la casa, Acela le preguntó qué había dicho Ernesto. Celia respondió que le había dicho que se iba, que Fidel y él habían acordado que era mejor así, que la revolución necesitaba expandirse y que él era la persona indicada. Todo sonaba muy oficial, muy razonable, pero Celia sabía la verdad. Y Acela también la supo en ese momento. Fidel no estaba enviando a Ernesto a cumplir una misión gloriosa. Lo estaba exiliando. Lo estaba apartando de Cuba. Lo estaba apartando de Celia. Y lo estaba haciendo de una manera que Ernesto no pudiera rechazar sin parecer un cobarde o un traidor. Abril de 1965. Ernesto Guevara partió hacia el Congo. Antes de irse, escribió su famosa carta de despedida a Fidel. La carta donde renunciaba a todo, a su ciudadanía cubana, a sus cargos en el gobierno, a su rango militar, se despojaba de todo lo que lo ataba a Cuba. Pero Celia entendió el verdadero mensaje de esa carta. Ernesto estaba cortando todos los lazos, porque sabía que si los mantenía, Fidel siempre tendría poder sobre él, y porque sabía que mientras esos lazos existieran, él siempre tendría una razón para volver. Y volver significaría volver a enfrentarse a la imposibilidad de estar con Celia. Fidel guardó esa carta durante meses. No la hizo pública inmediatamente. La guardó como un seguro, como una garantía, porque mientras Ernesto estuviera vivo y esa carta fuera secreta, Fidel tenía control sobre la narrativa. Durante los 2 años siguientes, Celia vivió en un estado extraño. Su esposo estaba vivo pero invisible. Estaba en algún lugar de África. Luego en Bolivia. Las únicas noticias que llegaban eran fragmentadas. Rumores.
Nada concreto. Acela vio cómo su hermana se apagaba lentamente durante esos años. Celia seguía trabajando, seguía siendo eficiente, pero algo en ella se había roto. Ya no hablaba de planes futuros. Ya no tenía esa luz en los ojos, y Fidel lo veía. Por supuesto que lo veía, pero nunca preguntó. Nunca mencionó a Ernesto cuando estaba con Celia. Era como si hubiera decidido que la mejor manera de mantener a Celia era simplemente actuar como si Ernesto nunca hubiera existido. Pero el 9 de octubre de 1967 ya no pudo seguir fingiendo. Acela cierra los ojos. Cuando los abre, hay lágrimas. Ese día llegó la noticia. Ernesto había sido capturado en Bolivia y ejecutado. Mi hermana estaba en su oficina cuando le dijeron. No gritó, no lloró. Simplemente se quedó sentada, mirando hacia la nada, durante horas. Esa noche, Fidel fue a verla. Llegó tarde. Acela lo vio desde la sala. Fidel tenía lágrimas en los ojos. Abrazó a Celia. Le dijo que había perdido a su hermano, y Celia lo dejó abrazarla. Pero Acela vio su rostro, y en ese rostro vio odio. Un odio profundo, hacia el hecho de que tenía que quedarse callada mientras el hombre que había exiliado a Ernesto ahora lloraba su muerte. Días después, Fidel leyó públicamente la carta de despedida de Ernesto. Ahora que Ernesto estaba muerto, era seguro. Ahora ya no podía contradecir la narrativa. Celia estuvo en esa ceremonia, de pie junto a Fidel. Y mientras Fidel lloraba ante las cámaras, Celia mantenía el rostro impasible. Celia vivió 13 años más. 13 años guardando el secreto. 13 años siendo la leal asistente de Fidel mientras llevaba en su corazón un amor muerto. Y ahora, 57 años después, yo rompo ese silencio, porque la verdad merece ser dicha. Acela se levanta con dificultad. Sus 87 años pesan más en este momento. Camina hacia un viejo baúl en la esquina. Un baúl que perteneció a Celia y que ha permanecido cerrado 44 años. Los años después de la muerte de Ernesto fueron los más difíciles. Ella seguía siendo la asistente de Fidel. Seguía organizando. Pero era un fantasma. Fidel la necesitaba más que nunca. Y Celia cumplía. Pero ella misma ya no creía. Acela abre el baúl. Dentro hay documentos amarillentos y una caja de madera. En 1978, Celia empezó a sentirse mal. Para 1979, cáncer de pulmón, avanzado. Celia nunca fumó. Fidel fumaba puros constantemente. O tal vez fue su cuerpo diciendo que ya era suficiente. Cuando Celia supo que iba a morir, me pidió que fuera a su casa. Enero de 1980. Celia estaba en su cama, delgada, pálida. Me tomó de la mano. Necesitaba contarme algo que nadie más sabía. Acela saca la caja del baúl. La abre. Dentro hay 3 cartas amarillentas. Celia me dijo que Ernesto le había escrito 3 cartas privadas. Cartas que llegaron por canales secretos. Cartas que nunca mostró a nadie. Ni siquiera a Fidel. En la primera carta, junio de 1965, Congo. Ernesto decía que la echaba de menos. Que había noches donde lo único que lo mantenía cuerdo era pensar en ella, que debió haberla llevado con él. Acela sostiene la carta con manos temblorosas. En la segunda, marzo de 1966, Ernesto sonaba más oscuro. Había fracasado en el Congo. Tal vez Fidel tenía razón, pero al final escribía algo que le rompió el corazón. Que si pudiera volver a vivir, la única cosa que cambiaría sería haberla elegido a ella. Que eligió la revolución sobre Celia, y esa fue su única decisión de la que se arrepentía. La tercera carta es la más corta, fechada en octubre de 1966, poco antes de Bolivia. Solo dice unas pocas líneas. Dice que va a Bolivia, que probablemente no saldrá vivo, que sabe que Fidel no lo ayudará, que Fidel nunca lo perdonó por quererla. Y termina con una línea que Celia me hizo repetir 3 veces. Si muero, Celia, muero sabiendo que el único amor verdadero que tuve fuiste tú. La revolución fue mi pasión, pero tú fuiste mi corazón. Acela tiene lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando Celia terminó de leerme esas cartas, me dijo que Fidel nunca debía verlas, que si las veía, toda la narrativa oficial se derrumbaría.
Me hizo prometerle que las guardaría hasta que tanto ella como Fidel estuvieran muertos. Y ahora ambos están muertos. Y yo estoy cumpliendo mi promesa. Acela muestra las cartas a la cámara. No las lee en voz alta, solo las sostiene. La evidencia de un amor que el mundo nunca supo que existió. Celia murió el 11 de enero de 1980. Tenía 59 años. Fidel estuvo con ella en sus últimas horas. Yo también. Fidel le sostenía la mano. Le decía que ella era la persona más importante de la revolución, que la amaba. Y Celia, en sus últimas horas, lo miró y dijo algo que Fidel no entendió, pero yo sí. Dijo: «Yo también te amé, Fidel, pero no de la manera que tú querías. Y esa fue mi tragedia». Fidel pensó que estaba delirando, pero yo sabía que estaba siendo más lúcida que nunca. Estaba diciéndole que sí lo amó como líder, como hermano revolucionario, pero nunca como amó a Ernesto. Y que toda su vida fue una actuación, un sacrificio, un silencio autoimpuesto. Después de que Celia murió, Fidel organizó un funeral de Estado. Miles vinieron. Fidel dio un discurso. Habló de Celia como la heroína invisible de la revolución, como la mujer que lo había dado todo. Tenía razón, pero no de la manera que él pensaba. Celia no dio todo por la revolución. Dio todo para proteger la revolución, incluso cuando eso significaba protegerla de la verdad. Acela vuelve a guardar las cartas en la caja. Durante 36 años, guardé este secreto. Fidel siguió gobernando. Se enfermó. Se hizo viejo. Le pasó el poder a Raúl y finalmente, en 2016, murió. En su funeral, el mundo lloró al último revolucionario. Yo no lloré, no porque lo odiara, sino porque sabía algo que el mundo no sabía. Sabía que Fidel había vivido 50 años más que Ernesto. 50 años cargando con la culpa. 50 años sabiendo que Celia nunca lo perdonó completamente. 50 años siendo el líder más poderoso de Cuba, pero nunca pudiendo tener el corazón de la única mujer que realmente le importaba. Y ahora estoy aquí, en 2024, rompiendo el silencio que mi hermana me pidió que guardara. ¿Por qué lo hago? Porque la historia tiene que conocer la verdad completa, no solo la versión oficial. La verdad es que Celia sacrificó su propia felicidad, su propio amor, su propia voz, para mantener intacta una revolución que ya estaba rota desde adentro. Acela mira directamente a la cámara. La verdad es que Fidel no traicionó a Ernesto por malicia. Lo hizo por amor. Un amor posesivo que no sabía cómo ser otra cosa. Y Ernesto no fue a Bolivia solo por ideales. Fue también porque quedarse significaba ver a Celia sin poder estar con ella. Y Celia no se quedó por lealtad a la revolución. Se quedó porque tenía miedo de elegir, miedo de que si elegía, todo se derrumbaría. Lo único que sé es que 3 personas extraordinarias fueron destruidas por su incapacidad de hablar la verdad, por su incapacidad de admitir que la revolución no podía reemplazar el amor, no podía reemplazar la honestidad, no podía reemplazar la libertad de elegir. Mi hermana murió sin poder decir a quién amó. Ernesto murió sin poder estar con la mujer que amaba. Y Fidel vivió sabiendo que había ganado Cuba, pero había perdido a Celia. Esa es la verdadera historia. Y ahora que la he contado, puedo descansar. Porque finalmente, después de 57 años, Celia puede descansar también. Su silencio ha terminado. Su verdad ha sido dicha. Y aunque llegue demasiado tarde, al menos ahora el mundo sabe que ella existió. No como el fantasma en las fotografías, sino como la mujer que fue, completa, compleja, humana. Acela cierra sus ojos por un momento. Cuando los abre, hay paz. Celia, hermana mía, finalmente cumplí mi promesa. El mundo ahora sabe tu verdad. Descansa en paz.